Posiciones sobre el origen de la vida. Imagina por un momento un planeta desierto, cubierto de rocas incandescentes, con océanos hirvientes y un cielo oscuro, cargado de tormentas eléctricas, rayos que iluminan la nada, volcanes que vomitan lava y un ambiente que parece más propio de un infierno que de un paraíso. Ahora piensa, ¿cómo es que, en medio de semejante caos, surgió algo tan frágil y complejo como la vida? ¿Fue acaso un acto de creación divina, el resultado de una inteligencia superior que diseñó cada detalle del universo? ¿O fue simplemente el producto inevitable de reacciones químicas, moléculas dispersas y energía desatada que, poco a poco, se organizaron hasta formar la primera célula? La pregunta sobre el origen de la vida no es solo científica, es filosófica, espiritual y profundamente humana. Hoy exploraremos a fondo las dos grandes visiones que han marcado la historia del pensamiento: la creación divina y la teoría físico-química. Dos miradas distintas, dos caminos que intentan responder a la misma interrogante esencial: ¿de dónde venimos realmente? La gran pregunta de la humanidad. Desde tiempos remotos, el ser humano ha levantado la vista hacia el cielo y se ha hecho la misma pregunta: ¿de dónde venimos? La búsqueda del origen de la vida es tan antigua como nuestra propia especie. Las primeras civilizaciones no contaban con telescopios ni laboratorios, pero sí con algo igual de poderoso: la imaginación y la necesidad de dar sentido al mundo. Para los egipcios, la vida surgió de las aguas primordiales del Nun, un océano eterno del cual emergió el dios Ra. Los griegos imaginaron a Gaia, la tierra, y a Urano, el cielo, dando origen al cosmos. Los incas hablaban de Viracocha, el gran creador que dio forma al mundo andino. No se trataba solo de relatos fantásticos, eran respuestas a una inquietud profunda. La vida era demasiado especial como para ser fruto de la casualidad. ¿Cómo explicar la belleza de una flor, la complejidad del cuerpo humano o el misterio del nacimiento sin acudir a una fuerza superior? Pero al mismo tiempo, con el paso de los siglos, la curiosidad humana abrió otro camino: el de la observación y la ciencia. Filósofos como Anaximandro se atrevieron a pensar que los seres vivos habían surgido del agua sin intervención divina. Más adelante, la Ilustración y el auge de la biología sentaron las bases para teorías científicas sobre el origen de la vida. En este punto, la humanidad se dividió en dos grandes posturas: la visión de la creación divina, que sostiene que todo lo existente fue diseñado por un ser superior; la visión científico-natural, que explica la vida como el resultado de procesos físico-químicos en la Tierra primitiva. Y es aquí donde comienza nuestro viaje. Exploraremos primero la visión de la creación y luego nos sumergiremos en la teoría científica. La visión de la creación divina. El concepto de creación. La idea de que todo lo existente fue creado por un ser superior ha acompañado al ser humano desde siempre. Filósofos como Aristóteles hablaban de un primer motor inmóvil, una causa original que puso en movimiento todo el universo. Nada surge de la nada, decía la lógica de la antigüedad, y si hay vida, debe haber un creador detrás. Esta noción no es solo filosófica, sino también espiritual. Creer en la creación implica ver la vida como un regalo, como parte de un plan. Religiones y cosmovisiones. Las grandes religiones del mundo han dado respuestas a esta cuestión. Cristianismo y judaísmo. El Génesis relata cómo Dios creó el cielo,
la tierra, las plantas, los animales y finalmente al hombre y la mujer. Islam. Alá es el creador absoluto, quien da forma y vida a todas las cosas. Hinduismo. Brahma crea el universo, Vishnu lo preserva y Shiva lo transforma. Culturas precolombinas. En los Andes, Viracocha moldeó a los primeros hombres. En Mesoamérica, los mayas creían que los dioses formaron a la humanidad primero de barro, luego de madera y finalmente de maíz. En todos estos relatos hay un patrón común. La vida no es producto del azar, sino de una voluntad superior. El argumento del diseño inteligente. En la actualidad, la visión religiosa ha evolucionado hacia lo que algunos llaman diseño inteligente. Sus defensores sostienen que la complejidad de la vida no puede explicarse solo por reacciones químicas. Por ejemplo, el ojo humano, con su precisión óptica. El ADN, con miles de millones de instrucciones codificadas en una molécula microscópica. La célula, con estructuras como el ribosoma o el flagelo bacteriano, que funcionan como auténticas máquinas. ¿Puede todo esto haber surgido únicamente por azar? Para quienes defienden la creación, la respuesta es no. Detrás debe existir una inteligencia organizadora. Impacto en la cultura y la ética. Más allá de la explicación biológica, la visión de la creación ha moldeado sociedades enteras. Ver la vida como obra divina le otorga un valor único, un propósito. La idea de que somos criaturas queridas por un creador ha fundamentado conceptos de dignidad humana, derechos y moral. En síntesis, la visión de la creación nos dice: no somos un accidente, somos parte de un plan. La visión científica. La teoría físico-química. La otra gran postura es la científica. Según esta visión, la vida surgió en la Tierra primitiva hace unos 3.800 millones de años, cuando nuestro planeta tenía condiciones muy distintas a las actuales. La atmósfera estaba formada por gases como hidrógeno, metano, vapor de agua y amoníaco. No había oxígeno libre como hoy. Los océanos estaban cargados de compuestos químicos y el ambiente estaba lleno de energía, rayos, volcanes, radiación solar intensa. En ese caldo primitivo, conocido como la sopa primordial, los átomos comenzaron a unirse formando moléculas simples. Con el tiempo, estas moléculas reaccionaron entre sí, creando compuestos orgánicos más complejos. El experimento de Miller y Urey, 1953. En 1953, los científicos Stanley Miller y Harold Urey decidieron poner a prueba esta idea. Crearon un aparato que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva: agua, metano, hidrógeno y amoníaco. Luego aplicaron descargas eléctricas para imitar los rayos. Después de una semana observaron que en el agua habían aparecido aminoácidos, los bloques básicos de las proteínas. Fue un experimento revolucionario. Demostraba que moléculas esenciales para la vida podían formarse de manera espontánea. Evolución molecular y protocélulas. Con el tiempo, los científicos han propuesto que moléculas como el ARN pudieron autorreplicarse, es decir, copiarse a sí mismas. Esto habría sido el paso clave hacia la vida. De ahí surgieron las primeras protocélulas, estructuras simples que separaban su interior del exterior con una membrana. Aunque primitivas, ya eran el inicio de lo que hoy llamamos organismos vivos. Resistencias y avances actuales. Por supuesto, esta teoría no está completa. Aún no sabemos con certeza cómo la química dio lugar a la primera célula viva.
Pero la investigación continúa. Hoy, la astrobiología busca respuestas en otros planetas. Se estudia si en Marte, en las lunas heladas de Júpiter o en Encélado, satélite de Saturno, pueden darse condiciones similares a las de la Tierra primitiva. La visión científica nos dice: la vida es un fenómeno natural, fruto de la química, la energía y el tiempo. Encuentro entre fe y ciencia. Durante siglos, fe y ciencia se han presentado como opuestos. Pero, ¿es realmente así? Muchos pensadores sostienen que ambas visiones pueden complementarse. La ciencia nos explica el cómo se forman las moléculas, cómo evolucionan los organismos, cómo se transmiten los genes. La religión responde al por qué existimos, qué sentido tiene nuestra vida, qué propósito tiene el universo. El sacerdote y paleontólogo Teilhard de Chardin, por ejemplo, veía la evolución como parte del plan divino. Para él, Dios no creó al hombre de manera instantánea, sino que usó los procesos naturales para conducir la vida hacia una meta. Incluso algunos científicos reconocen que, aunque podemos explicar muchos mecanismos, la pregunta del origen último siempre queda abierta. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué las leyes del universo permiten la vida? En este punto, la frontera entre ciencia y espiritualidad se vuelve difusa. Y quizás, más que enfrentarlas, deberíamos verlas como dos formas distintas de iluminar el mismo misterio. Conclusión. Entonces, volvemos a la gran pregunta. ¿De dónde venimos? ¿Somos hijos de una chispa divina, cuidadosamente diseñados por un creador? ¿O somos el resultado de la química, el tiempo y el azar? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Tal vez ambas posturas se entrelacen más de lo que imaginamos. La ciencia nos muestra que la vida pudo surgir de procesos naturales. La fe nos recuerda que la existencia puede tener un propósito. Lo que sí sabemos es que el origen de la vida sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Un misterio que nos conecta con nuestros ancestros, con el cosmos y con el futuro. Así que dime, ¿tú qué piensas? ¿Crees en el diseño divino, en la ciencia o en una combinación de ambos? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los grandes misterios de la historia y del universo. Porque al final, lo más fascinante no es tener todas las respuestas, sino seguir buscando.